hermanos, es Cristo. Mateo capítulo 27. En esta oportunidad, hermanos, vamos a leer del verso 38 al verso 50. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, Señor, en este día, el día del Señor. Un día especial para nosotros como congregación local, pues traemos a memoria, Señor, el regalo de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo en aquel madero. Lo traemos a memoria, seremos partícipes de tu mesa, Señor, de tu pan. Te pedimos que nos ayudes a disponer nuestro corazón para que podamos, Señor, de la manera que tú esperas, traer a memoria, y que esto que traemos a memoria a la vez, Señor, sea lo que defina nuestro caminar. Pues no queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Los que ya tienen tiempo congregándose con nosotros recordarán que hemos estado viendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, el Evangelio según Mateo. Hemos llegado a la parte final de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a aprender el tema consumado es. El 3 de octubre del año 2007, el conocido ateo y científico, posiblemente lo conozca, Richard Dawkins, debatía con el apologista y profesor de Oxford, John Lennox. El debate se tituló The God Delusion Debate, el debate sobre el espejismo de Dios. Y en este debate Richard hizo la siguiente pregunta: ¿por qué Dios no simplemente perdona a todos? ¿De verdad crees que el creador de este magnífico universo, de estas galaxias, no pudo encontrar una mejor manera de librarse de los pecados de este pequeño mundo que torturarse? A fin y al cabo, Él es quien perdona. ¿No podría haber perdonado y ya? Fuera del conocimiento de la justicia de Dios, hermanos, esa pregunta tiene mucho sentido. Específicamente, ¿por qué Dios simplemente no perdona? ¿O por qué simplemente Dios no perdonó? ¿Por qué fue necesario que la encarnación de Dios mismo viniese a esta tierra y sufriese lo que hemos aprendido semanas atrás y lo que aprenderemos el día de hoy? A esta pregunta Lennox contestó de la siguiente manera: porque este es universo moral y perdonar solo así no tiene sentido. Dios envía a su Hijo al mundo y concede el perdón para sentar las bases sobre las que pueda perdonarme con justicia. Y esa es la clave, hermanos, la clave del Evangelio: un perdón con justicia. Y quiero que pensemos por un momento. Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, es el juez de jueces. El Salmo 7:11 nos enseña: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado.
Nuestro Dios es el juez de jueces, es de quien proviene la propia justicia. Pero para entender este concepto de una manera un poco más personal, hermanos, quiero que nos imaginemos el siguiente escenario. Supongamos que aquí en la ciudad de Denver, un criminal comete un atentado y cientos de personas mueren. Y que esa persona, ese criminal, en el tiempo estipulado se presente delante de uno de los jueces de la Corte Suprema del Estado de Colorado. Y que al momento que ese criminal se presente delante del juez, el juez le diga: eres perdonado, no tienes ninguna sentencia, es más, vete, eres libre. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué pensaríamos nosotros sobre tal veredicto? O para hacerlo un poco más personal, ¿qué pensaríamos si una de las víctimas de tal atentado fue un ser querido, un familiar? ¿Qué pensaríamos sobre tal veredicto? Seguramente diríamos: qué injusticia. ¿Cómo es posible que este criminal que acaba de matar a cientos de personas sea simplemente perdonado y quede libre? Y estaríamos en lo correcto al pensar de tal manera. Porque el perdón, hermanos, para que el perdón verdaderamente sea justo, el perdón no puede ser tan sencillo como borrar una deuda o una culpabilidad. Alguien tiene que pagar. Eso es precisamente lo que pasó en la cruz. La salvación, queridos hermanos, se ha predicado de una manera repetida detrás de este púlpito, es gratuita y es por gracia para nosotros. Pero, queridos hermanos, para Dios no fue tan sencillo como simplemente perdonar. Le costó la vida de su único Hijo, Jesucristo. Al Hijo le costó toda la ira de hombres corruptos sobre él, como lo hemos aprendido en semanas pasadas, pero también le costó toda la ira de Dios Padre, toda la copa de justicia. Por un momento recordemos la secuencia de eventos sobre la pasión de Cristo. Jesús, estando orando en Getsemaní, es arrestado a la medianoche. Durante la madrugada es juzgado por los judíos. Al amanecer es juzgado por Pilato. Y en ese mismo juicio es sentenciado a muerte por crucifixión. Aproximadamente a las 9 de la mañana, nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Esto es a la hora tercera, de acuerdo a cómo los judíos medían el tiempo. Y de acuerdo al texto del cual aprendemos el día de hoy, hermanos, nuestro Señor Jesucristo muere a la hora novena. Es decir, aproximadamente a las 3 de la tarde. El texto del cual aprendemos el día de hoy, hermanos, narra y se enfoca en ese periodo de tiempo. Desde las 9 de la mañana, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, hasta las 3 de la tarde, cuando Él muere. En estos 12 versículos sobre los cuales aprendemos, hermanos, el enfoque es lo que sucedió en estas cuantas horas. Y primordialmente, hermanos, nos encontramos con 4 principales detalles o secciones, las mismas que me gustaría compartir con ustedes en la misma división. La primera que vemos, hermanos, son los ladrones a la par de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Notemos el verso 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La palabra original que se usó para ladrones describe al tipo de persona que con violencia hurta. Y es importante que consideremos esto para que entendamos que no se está refiriendo a personas que por tener hambre robaron unos cuantos panecillos o que robaron unas cuantas monedas sin que la gente se diera cuenta. No. Estas personas que estaban al lado de la cruz de nuestro Señor Jesús eran bandidos crueles que se complacían en atormentar, maltratar y a menudo matar a sus víctimas. Muchos comentaristas sugieren que muy posiblemente eran compañeros del propio Barrabás que acaban de liberar antes que a Jesús. Y Jesús es puesto en medio de ellos. Esto para que se cumpliese la escritura que encontramos a través del profeta Isaías en Isaías 53:12, donde nos enseña que fue contado con los pecadores. En esas 2 cruces que se encuentran los peores criminales, en medio de esas 2 está la cruz donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra, contado como uno de ellos, como uno de los pecadores.
Pero esos pecadores a su par, como lo hemos aprendido, hermanos, sufrieron un castigo menos severo que el que sufrió nuestro Señor Jesús. De cierta manera, Jesús fue castigado peor que los dos ladrones malhechores a su lado. Pero en esta propia escena de los ladrones, a la par de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con una gloriosa manifestación de gracia y, queridos hermanos, mucha atención, que entierra por completo cualquier pensamiento que nosotros podamos tener de salvación por obras o salvación por gracia más obras. Porque lamentablemente muchas personas dentro del contexto evangélico creen que o nos salvamos por obras o nos salvamos por la gracia más obras. Es decir, la gracia no es suficiente, yo debo de hacer ciertas obras para ganarme el cielo. Esta escena de la cual aprendemos, hermanos, derriba por completo tal escena. Y para ver de una manera un poco más detallada, hermanos, por favor, no pierdan el Evangelio según Mateo, pero acompáñenme al paralelo de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas capítulo 23, verso 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, como dice, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno de los ladrones, como lo acabamos de notar, se unió y continuó en la burla de aquellos que estaban debajo de la cruz. Después de haber golpeado a nuestro Señor, este grupo de personas continúan burlándose de él, estando debajo de la cruz, y uno de los ladrones se une a tal burla. Pero el otro posteriormente tuvo temor. Y en ese temor él presenta la pregunta: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este ladrón, hermanos, este segundo ladrón, reconoce 4 importantes verdades con las cuales cada uno de nosotros nos debemos de identificar. 4 verdades fundamentales que son necesarias para poder entender verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz. Y estas 4 cosas son las siguientes. Este ladrón entendió su condición. Este ladrón entendió lo real que es la eternidad. Este ladrón entendió la condición y la identidad de aquel que estaba en la cruz en medio de ellos dos. Quiero que veamos estos 4 puntos de una manera un poco más detallada. En primer lugar, este ladrón sabe y reconoce que él es un pecador y que por lo tanto está padeciendo exactamente lo que merece. En segundo lugar, él reconoce que la vida no termina cuando su corazón deja de palpitar. Este ladrón sabe que hay algo más que le espera cuando llega a partir de este mundo. Y es por eso que él le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero no solamente eso. Este segundo ladrón reconoce quién es Jesús. Él sabe, en primer lugar, que Jesús es verdaderamente inocente y justo. Es por eso que él dice: mas este ningún mal hizo. Pero no solamente reconoce la inocencia de Jesús, sino que reconoce que él es Dios. Y es por eso que le hace la petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús le respondió a este ladrón? Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hagamos una pausa y pensemos en lo siguiente, hermanos. Este ladrón, a la par de nuestro Señor Jesucristo, seguramente jamás se llegó a congregar
en una sinagoga. Este ladrón seguramente no conocía la ley. Este ladrón no conocía las doctrinas fundamentales de la gracia. Este ladrón seguramente no hizo buenas obras. Este ladrón no hizo sacrificio o holocausto alguno por sus pecados. Este ladrón, hermanos, no se bautizó. Y aún así, la palabra de Dios nos enseña que este ladrón está en el paraíso. ¿Cómo es posible eso? La gracia de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al estudiar este texto, hermanos, encontré un escrito sobre el ladrón en la cruz que me gustaría compartir con ustedes. Este escrito dice lo siguiente: colgaba allí, asfixiándose en una cruz de justicia, un ladrón condenado con justicia, cuyos crímenes pesaban tanto como los clavos en sus muñecas. Al principio se había burlado del hombre a su lado, uniéndose a las burlas de la multitud, pero algo cambió. El que estaba en la cruz del medio no maldijo de dolor, no imploró clemencia, no devolvió los insultos a los verdugos, simplemente sufría no solo como un crucificado, sino como alguien que soportaba el peso de algo mayor, algo invisible. Y de repente el ladrón vio con claridad: este hombre era diferente, este hombre era un rey. Desesperado giró la cabeza: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una petición indigna de misericordia, un hombre indigno de gracia, y sin embargo, con palabras tan certeras como los cimientos del mundo, Jesús respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de toda una vida enmendando sus errores, hoy. No tenía nada que ofrecer, ni buenas obras, ni sacrificios en el templo, ni un legado de justicia, solo fe, y esa fue suficiente. Hermanos, no nos equivoquemos al pensar, al leer esta escena, que la manera en que este ladrón entró al paraíso es una excepción entre muchos, porque ese no es el caso. No fue un método diferente de salvación del cual fue partícipe este ladrón. Ese ladrón fue salvo de la misma manera que nosotros somos salvos, por gracia. No hay obra alguna que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, hermanos. Y esto es crucial que nosotros entendamos, hermanos, porque al verdaderamente entender esto, vamos a entender el peso de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a entender que esa obra es tan perfecta que no hay absolutamente nada que nosotros le podamos agregar. Y este ladrón a la cruz, queridos hermanos, es el mejor ejemplo. Hermano, hermana, tú, al igual que ese ladrón, es de la misma manera que hemos recibido la salvación por parte de Dios. Para que no pensemos equivocadamente en nuestra mente: si yo llego a partir esta noche con el Señor, seguramente me va a recibir con los brazos abiertos porque yo hice muchas obras de caridad. Si yo llego delante del trono de Dios, Él me va a recibir porque yo me congregaba en la iglesia. Yo ayudaba a los homeless, al necesitado. Yo iba a cada evento del banco de comida. Ahora, ¿son buenas todas esas cosas? Claro que lo son. Pero queridos hermanos, ninguna de esas cosas nos gana la entrada al cielo, porque simplemente es imposible. Es la gracia de Dios la que nos otorga la salvación eterna. Y fue de la manera en que este ladrón la recibió. Un ladrón que no conocía nada de la ley, un ladrón que no se congregaba, un ladrón que no se bautizó, un ladrón que no hacía buenas obras, pero cuando reconoció quién es el que estaba en aquella cruz, reconoció su pecado, reconoció que Él le podía perdonar y que en Él y solamente en Él se encuentra la vida eterna. Queridos hermanos, si nosotros nos llegamos a presentar delante de Dios en esta noche, la única respuesta aceptable del por qué estamos ahí es porque Cristo pagó mi entrada.
No por lo que tú hayas hecho, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto, una vez más, queridos hermanos, derriba por completo cualquier pensamiento equivocado que nosotros podamos tener de que la salvación o el favor de Dios nosotros no lo ganamos con nuestras buenas obras. Eso simplemente es imposible. Así llegamos a la sección número 2 que me gustaría compartirles, que ahora vemos el escarnio y el desprecio continúa. Regresemos a Mateo capítulo 27, verso 39. Dice la palabra: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Debido a que era el tiempo de la Pascua, en la ciudad de Jerusalén, como era de esperarse, cientos o más bien miles y miles de peregrinos estaban en la ciudad. Y este texto nos enseña, hermanos, que estos miles de peregrinos, al ver la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando pasaban cerca de esa cruz, en desprecio meneaban la cabeza. Y no solamente con desprecio meneaban la cabeza, sino que de una manera sarcástica decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora pensemos por un momento, hermanos, qué hubiese pasado si en ese preciso momento Jesús, al escuchar el sarcasmo burlón de este tipo de personas, hubiese bajado de la cruz. Ese hecho por sí solo hubiese sido un acto milagroso y glorioso. Pero al momento de pensar en lo glorioso que hubiese sido que Jesús bajase de esa cruz, ¿no sería más glorioso que Jesús, después de 3 días de muerto, resucitase? Dios sabía el propósito por el cual el Padre la había enviado. Pero esta propia burla y desprecio, queridos hermanos, también había sido profetizada. El salmo que leíamos al principio del culto, Salmos 22, verso 7, dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Aparte de aquellos posibles peregrinos que pasaban cerca de la cruz y se burlaban de Jesús meneando la cabeza, podemos ver en este mismo relato que los líderes religiosos de la época también se unen a la burla. Mateo 27, 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Pensemos por un momento. Estas personas, líderes religiosos, no les fue suficiente que lo han arrestado con engaño. No les fue suficiente que lo han escupido. No les fue suficiente que lo han golpeado. No les fue suficiente que lo han atado y torturado. No les es suficiente que ahora ya le han crucificado. Y como no les es suficiente, continúan burlándose de él. Claramente, hermanos, estos líderes religiosos que supuestamente debían de guiar al pueblo hacia Dios, ahora están siendo un instrumento para el mismo Satanás, para intentar en una última ocasión hacer que Jesús descienda de la cruz. Comenta el pastor Sugel Michelén: ese fue el último intento de Satanás para que Cristo no muriera en la cruz. Tentarle para que Cristo buscase la gloria sin cruz. Pero eso sabemos que no sucedió así. Nuestro Señor Jesucristo recibió la gloria después de la cruz. Así llegamos a la tercera sección, que es tinieblas y desamparo. Mateo 27, 45.
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de los que estaban ahí decía, al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. Desde la hora sexta, hermanos, hasta la hora novena, este texto nos enseña que hubo tinieblas sobre la tierra. Esto es, hermanos, aproximadamente de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. En este periodo de 3 horas, hermanos, está pasando algo en lo espiritual que en lo natural, por lo menos como lo relata este texto, se está manifestando simplemente en oscuridad, tinieblas. Esta sección, como lo narra David Burt, es el episodio más escalofriante y a la vez más glorioso de la vida de Jesús. Se trata del día más negro y simultáneamente más luminoso de la historia del mundo. Un día tan profundamente angustioso y tan sumamente trascendente que no nos faltan no solamente palabras para describirlo, sino también mentes para entenderlo. Hermanos, no sé cuántos de ustedes hayan leído acerca de cuando nuestro Señor Jesucristo nació en esta tierra. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando nuestro Señor nació en Belén, el cielo se llenó de luz. Hubieron hechos sobrenaturales que estaban pasando sobre este mundo cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Una iluminación, una luz sobrenatural. El Evangelio de Juan nos enseña en Juan 1:4 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús nació, hermanos, hubieron acontecimientos milagrosos a través de luz. Pero ahora, hermanos, en su muerte también encontramos señales milagrosas, pero muy diferentes a las de su llegada. Ahora nos narra el texto que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El Evangelio de Lucas lo presenta como que el sol se oscureció. Ahora, algo importante para cada uno de nosotros a considerar es que en el contexto general de la palabra, hermanos, las tinieblas son presentadas comúnmente como una señal del juicio de Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 5, verso 30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en los cielos se oscurecerá la luz, el juicio de Dios. Sofonías capítulo 1, versículo 15. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, juicio de Dios. Amós 5:20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? El juicio de Dios. Ahora, hermanos, Dios trae una milagrosa oscuridad a la hora del día cuando más luz hay, aproximadamente a la misma hora en la cual nos encontramos en este preciso momento. Una oscuridad por todo el mundo. Pero esta milagrosa oscuridad, queridos hermanos, tiene una relación directa con las palabras pronunciadas por parte de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ninguno de los evangelios, hermanos, nos narra lo que sucedió en estas 3 horas de oscuridad. Lo que sabemos es que durante estas 3 horas de intensas tinieblas, Jesús sufrió agonías indescriptibles, como lo comenta William Hendrickson.
Durante estas 3 horas de tinieblas, hermanos, se cumple lo que escribe el profeta Isaías en Isaías 53:10, donde dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Queridos hermanos, en esas 3 horas de oscuridad, Jesús se ha hecho pecado por ti y por mí. En ese tiempo Jesús está haciendo maldición por nosotros. En esas 3 horas Jesús está recibiendo la justa y santa copa ira de Dios Padre. En esas 3 horas Jesús está experimentando, mucha atención, por primera y única vez en su humanidad, la separación ante su Padre. En esas 3 horas, queridos hermanos, Jesús está sufriendo millones de infiernos de castigo. 3 horas. Y en esas 3 horas de juicio, de oscuridad, de tinieblas, Jesús se pregunta, hablándole al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? La pregunta de Jesús es verdadera, porque verdaderamente, queridos hermanos, el Padre le había desamparado. Ahora, al entender que Dios Padre le había desamparado, no pensemos que Dios Padre no estaba presente en tal escena, porque el Dios Padre sí estaba presente. Pero Dios Padre no estaba presente para defenderlo. Dios Padre no estaba presente para cuidarlo o para consolarlo como un padre lo hace con su hijo cuando está pasando por un mal momento. Dios Padre estaba presente no para defenderlo, cuidarlo, consolarlo, sino que Dios Padre estaba presente para juzgarlo, para derramar el juicio que tú y yo merecíamos. Y en este desamparo no le trata como su hijo. Estando en esa cruz, nuestro Señor Jesucristo toma el pecado de cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y los de millones de otros más. Y una vez que ese pecado se encontraba en el cuerpo de nuestro Señor, el Padre le trata como el peor y más grande pecador que jamás haya pisado esta tierra. Estando en esa cruz, hermanos, Dios trató a su Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, no como a su Hijo. Lo trató como el peor criminal. Lo trató como el más grande pecador. Trató a su Hijo Jesucristo como usted y yo merecemos ser tratados. El Padre trata a Jesús justa y plenamente de acuerdo al pecado depositado en Él. Su pecado, mi pecado. El propio Salmo 22, el mismo que leíamos al principio, de una manera profética nos presenta este clamor que ahora se cumple en Jesús en un momento de tinieblas y desesperación. Y dice el Salmos 22, versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquellas personas que se encontraban debajo de la cruz, aquellas personas que le crucificaron, claramente no están entendiendo las palabras expresadas por parte de nuestro Señor, y ellos piensan equivocadamente que Jesús, estando en aquella cruz, está clamando a Elías. Mateo 27, 47, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero otros le decían, ¿qué decían? Deja, veamos si viene Elías a librarle. Por los paralelos nos damos cuenta, hermanos, que mientras ellos están todavía burlándose de nuestro Señor, en vez de derramar o pronunciar juicio sobre ellos, hace una oración al Padre y les dice: Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Ellos no saben lo que hacen. Así llegamos a la cuarta y última sección, que es: consumado es. Después de 3 horas intensas, oscuras y dolorosas, Jesús muere. Mateo 27, 50 nos enseña: mas Jesús,
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El propósito por el cual Jesús vino a esta tierra se ha cumplido. Jesús entregando su vida para salvar a los suyos. El buen pastor que da su vida por sus ovejas. El Evangelio de Lucas nos narra que en estos últimos segundos nuestro Señor Jesucristo encomienda su espíritu al Padre. Dice Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan nos narra también sobre las últimas palabras de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 19, verso 30, donde dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este detalle, hermanos, es muy importante por la siguiente razón. Cuando una persona muere por crucifixión, la vida se le va apagando poco a poco. De tal manera que en los últimos momentos de tal persona, esa persona crucificada, colgada en aquel madero, no tiene la facultad de mover su cuerpo, pero ni siquiera puede hablar. Posiblemente recordarán algunos de los detalles compartidos la semana pasada, pero la persona crucificada se está asfixiando. De tal manera que incluso respirar le causa un tormento. La típica persona crucificada poco a poco iba perdiendo su vida, de tal manera que por las últimas horas ya ni siquiera podía hablar. Pero notemos que este texto nos enseña que Jesús, justo antes de morir, exclamó. No solamente exclamó, sino que dice el texto que clamó a gran voz. Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Este detalle es sumamente importante, queridos hermanos, porque este detalle nos revela que nuestro Señor Jesucristo escogió el propio momento de su muerte. Jesús mismo había dicho, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar, ¿acaso Jesús escogió ese momento de su muerte porque simplemente ya no podía soportar más? Claro que no. Jesús tomó hasta la última gota de la copa de ira preparada por el Padre. Y de hecho, esa es precisamente la razón por la cual Jesús escoge este momento para entregar su espíritu. ¿Por qué? Porque el momento que Jesús entrega su espíritu es porque ya había bebido hasta la última gota de la copa. En otras palabras, su obra redentora se ha cumplido. El propósito por el cual vino a esta tierra se ha cumplido, o como el mismo texto lo presenta en Juan 19:30, consumado es. Esa frase consumado es, en muchas otras traducciones lo encontramos como todo está cumplido. Ahora nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué exactamente se cumplió? Bueno, se ha cumplido las palabras de Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Se ha cumplido el propósito de la ley entregada a Moisés miles de años atrás. Se ha cumplido la razón del por qué José es vendido a Egipto y ayuda a preservar la vida de sus hermanos, primordialmente la de Judá. Se ha cumplido la sombra de lo que apuntaba el sistema levítico. Se han cumplido las palabras de los profetas desde los más antiguos. De manera resumida, hermanos, se ha cumplido todo lo que la ley, todo lo que los profetas inspirados por Dios escribieron. ¿Por qué? Porque todo apunta a Cristo. Hermanos, en Génesis encontramos a Cristo, en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y podemos continuar por cada uno de los libros de la Biblia. El tema central de cada uno de esos libros es Cristo. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesús da su último suspiro y entrega su espíritu, dice, todo está cumplido,
consumado es. Todo está hecho. Y hermanos, cuando Jesús dijo consumado es, todo está cumplido, una vez más, no hay nada que tú o yo le podamos agregar a esa obra santa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Unos equivocadamente creen, hermanos, que cuando Jesús dijo consumado es, en realidad se estaba refiriendo a que ahora, gracias al sacrificio de Él en la cruz, todos tienen la oportunidad de salvación, pero sin salvar a nadie. Pero hermanos, si ese hubiese sido el caso, la muerte de Jesús en aquel madero fue en vano, de nada sirve. Y quiero que notemos una ilustración por un momento, hermanos. Pensemos que esta Biblia es la representación de la salvación. Y que cuando Jesús murió en aquel madero, dijo, ahí está la salvación, el que quiera venga y agárrela. Hermanos, ¿qué puede hacer una persona muerta con tal instrucción? No puede hacer absolutamente nada. Es incluso absurdo. Es como que aquí se encuentra un cadáver y yo le digo, cadáver, aquí está la salvación, ven y agárrala. Es absurdo, hermanos. Jesucristo no murió en la cruz para ofrecer la salvación a todos, pero sin salvar a nadie. Jesucristo murió en aquella cruz, salvando los que el Padre le entregó desde antes de la fundación del mundo, como nos enseña la carta a los Romanos y la carta a los Efesios. Eso es a lo que se refiere Jesús cuando dijo consumado es. Otros piensan equivocadamente que después de Jesús entregar su espíritu, bajó a las profundidades del infierno para ser torturado por Satanás y sus demonios por nuestros pecados. Esa es una tremenda y asquerosa herejía. Porque de ser así, entonces Jesús estaba mintiendo cuando dijo consumado es. Y verdaderamente no se había cumplido todo. Aparte, tal imagen nos presenta a Satanás como el juez y no a Dios mismo. Hermano, Satanás no tiene absolutamente ninguna potestad sobre las almas. Quien tiene toda potestad es Dios mismo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo consumado es porque ya había recibido el castigo en su totalidad, preparado por Dios Padre a favor nuestro. Cuando Jesucristo dijo consumado es, hermanos, en realidad lo que estaba sucediendo, que no se podía manifestar de una manera visual, pero Jesús compró, salvó, santificó a todo aquel y aquella que el Padre le entregó desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que sucedió en aquella cruz, hermanos. Y a esa obra tan gloriosa, hermano, hermana, no hay nada que nosotros le podamos agregar para hacerla mejor, porque algo perfecto no se puede mejorar. Si se pudiese mejorar, es porque no es perfecto. Entonces eso significa que yo voy a vivir mi vida como a mí me plazca. Claro que no. Nosotros ahora que estamos en Cristo vivimos en las buenas obras que Cristo de antemano preparó para que anduviésemos en ellas, pero no lo hacemos para ganarnos el cielo, porque eso simplemente es imposible. Hermanos, no hay obra alguna que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Nosotros hoy en día tenemos el favor de Dios, hermanos, porque cuando Jesucristo se encontraba en aquel madero, Dios Padre trató a su Hijo como tú y yo merecemos ser tratados, para que una vez que Cristo resucitase, una vez que Cristo, como ahora está a la diestra de Dios Padre, cuando nos ve a nosotros ya no ve a unos pecadores perdidos. Ahora ve la imagen de su Hijo Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahora ya no nos trata como enemigos. Nos trata como sus hijos. Ese es el centro del Evangelio, hermanos. Y es importante y crucial que nosotros entendamos el concepto de consumado es. No hay nada, hermano, que tú le puedas agregar. No hay nada que yo le pueda agregar. Nuestras buenas obras no nos pueden salvar. Puede ser la persona que te consideres la más moralmente correcta. Delante de un Dios que es 3 veces santo, lo único que Él ve es la suciedad que nosotros no podemos ver. Cuando hablamos de moralismo, comúnmente la manera en que intentamos justificar nuestras acciones es ver la vida de los pecadores que pecan más que nosotros.
Y al hacer eso nos creemos limpios delante de Dios. Bueno, sí, yo miento, soy chismoso, pero por lo menos yo no lo hago como esa persona. Él sí es un pecador. Pero hermanos, delante de la santa, perfecta y justa ley de Dios, todos somos culpables. Esos pecados que tú consideras muy pequeñitos, el juez de jueces los aborrece, porque van en contra de su propia naturaleza santa y justa. Es por eso que damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo pagó lo que tú y yo simplemente no podíamos pagar. En 3 horas sufrió una eternidad de infiernos que nosotros no podríamos sufrir. Y como lo presenta el pastor John MacArthur, una pregunta: ¿cómo es posible que Jesús en 3 horas pueda sufrir una eternidad de infiernos? Lo pudo hacer simplemente por el hecho de que aquel que lo estaba recibiendo es eterno. Nosotros no. Pero Él sí lo es. El cuerpo de Jesús, hermano, hermana, fue entregado por Él mismo a favor de los suyos, para recibir un castigo ante hombres injustos, pero también para recibir la santa y justa ira de Dios Padre. Y es por eso que en el mundo entero, por 3 horas, hubo oscuridad, hubo tinieblas, porque hubo un juicio derramado como ningún otro juicio fue derramado. Podemos ver la escena de Sodoma y Gomorra, podemos ver la escena del éxodo en Egipto, queridos hermanos. Esos fueron juicios severos, pero ninguno de esos juicios se compara con el juicio que fue entregado en aquella cruz, a favor tuyo y a favor mío. Si pueden, por favor, mis hermanos que nos están ayudando a repartir la cena, si pueden, por favor, comenzar a repartirla con cada uno de los presentes. De la misma manera, mis hermanos de la alabanza que nos van a guiar, nos van a dirigir en un himno. Una vez más, hermanos, cuando reciban el pan, el jugo, no lo tomen, no lo coman todavía. Pero sí pensemos, meditemos por un momento en aquellas palabras expresadas por parte de nuestro Señor cuando dijo: consumado es, cumplido está, hecho está. Hermano, hermana, Jesús lo hizo por ti. Jesús lo hizo por mí. Y si tú en este momento puedes pensar: bueno, pero es que tú no sabes la vida que yo llevé. Amigo, amiga, si tú no has depositado tu confianza en Cristo, déjame decirte una gloriosa verdad. Tu vida pasada, no importa qué tan pecaminosa tú la consideres, no es más grande que el sacrificio de Jesús en aquella cruz. De tal manera que no importa cuál haya sido tu pecado, si tú te arrepientes como aquel ladrón en la cruz, si tú depositas tu confianza para el perdón de tus pecados y tu salvación como lo hizo aquel ladrón en la cruz, tú puedes recibir el mismo perdón y la salvación eterna que el ladrón recibió en aquella cruz. ¿Pueden pasar, hermanos, por favor?
Hermanos, si alguien no tiene jugo o pan, por favor levante su mano para que las personas que lo están repartiendo lo puedan hacer llegar a ustedes. Este pan del cual ahora somos partícipes, como lo fuimos la semana pasada. La semana pasada nuestro enfoque fue en parte cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, representado por este pan, fue molido por nuestros pecados. Pero les había comentado de una manera breve que en realidad lo peor estaba por venir. Y eso es, hermanos, porque el sufrimiento peor en la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue a manos de los romanos o los judíos.
fue a manos de Dios Padre, derramando toda su ira sobre él. Este pan del cual ahora somos partícipes representa precisamente el cuerpo de nuestro Señor, cómo fue molido, torturado, pero también el recipiente de ira por parte de Dios Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos enseña quien llevó, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Comamos el pan. Este vino que ahora tomamos, que representa hasta la última gota de sangre derramada en aquel madero por parte de nuestro Señor, es, como la misma palabra lo presenta, la sangre del nuevo pacto. Es el propósito, hermanos, del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús, la remisión de pecados. Es verdaderamente lamentable, hermanos, como hoy en día la sangre de nuestro Señor Jesucristo es invocada como si fuese un amuleto de protección sobre familias, incluso pertenencias. Hermano, hermana, la sangre de Cristo no es un amuleto ni está presente para que nosotros la invoquemos a nuestra propia conveniencia. La sangre de Cristo en aquel madero fue derramada con un propósito específico: redimirnos y limpiarnos de nuestro pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es por la sangre de Cristo que nosotros ahora somos justificados delante de Dios Padre, y por su propia sangre que ahora somos salvos de la ira que está por ser derramada. Tomemos el jugo. Dios ya hizo todo a favor nuestro, hermanos. Lo que Él espera ahora por parte nuestra es vivir conforme a su voluntad. Hebreos capítulo 13, versículo 20 nos enseña: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Dios Padre. Gracias por permitirnos en esta oportunidad, Señor, traer a memoria la obra de nuestro Señor Jesucristo en aquel madero a favor nuestro. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es, el precio fue pagado. Nuestros pecados fueron perdonados, y aunque a nosotros es gratuito tal regalo, a nuestro Señor le costó su vida en aquel madero, siendo ese cordero sustitutorio por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Jesucristo, por la obra redentora en aquel madero. Pero también en esta oportunidad oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado todo aquel y toda aquella que aún no ha depositado su confianza en ti. Que como al ladrón, a la par de nuestro Señor Jesucristo, le reveles su identidad. Que le reveles la necesidad de un Salvador. Que le reveles que por su propio mérito es imposible que se salve a sí mismo. Pero que le des a entender las buenas y gloriosas nuevas del Evangelio. Que podemos ser el peor pecador sobre este mundo, pero en Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados. Lo único que esperas de nosotros
Es un arrepentimiento genuino y que depositemos nuestra confianza en Él para la salvación eterna. Gracias, oh Cristo, por esa obra tan gloriosa y perfecta a favor nuestro. A ti sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.